Bueno, bienvenidos. Hoy vamos a estar presentando con el doctor Lluís Manent, quien es el director de Atlas. Acá para que no tape la presentación. Vamos a estar presentando lo que es el método de Atlas Profilax. Realmente es un gusto poder compartir este espacio con todos ustedes, poder traer este tipo de información que uno no la vio en la universidad. No se presenta en ninguna facultad de medicina, ninguna facultad de medicina en ninguna de las partes que yo conozco, cómo son los programas. Y es algo que ha cambiado el mundo y ha cambiado digamos, la manera de llevar y de tratar los dolores crónicos. Entonces, vamos a dar las gracias acá al área de educación continua de la FUCS, a la FUCS, obviamente, a Lluís por acompañarnos, a Carlos, que es la persona que nos está ayudando con todo el área de soporte técnico. Y quiero darle la bienvenida al doctor Lluís. Entonces, Lluís, si quieres, por favor, preséntate. Y cambiamos acá, lo dejo. Si quieres, cambiamos aquí esto y haces tu presentación. Ok. Bueno, gracias a ti y a la FUCS por esta oportunidad. Mi nombre es Luis, yo soy español, pero ya llevo aquí en Colombia casi 10 años. Soy graduado en medicina y licenciado en ciencias humanas también, especializado pues, en áreas de medicina alternativa. Me ha apasionado toda la parte de fitoterapia, la parte de terapia neural y demás, y osteopatía específicamente. Y sobre todo esa terapia que hoy presentamos, que es una terapia suiza. Yo la estudié en Suiza ya hace 17 años. Fui el primero en aprenderla después del fundador. Y a mí me cambió la vida personalmente. Ahora tengo 44 años, pero tuve un accidente de carro con 17, 18 años y pasé 9 años de mi vida buscando soluciones contra dolores crónicos que tenía, síndromes álgicos muy fuertes, con migrañas constantes, cefaleas, dolores cervicales, lumbalgias, protusiones y demás. Y a mí esto me cambió la vida. Entonces lo quise estudiar, yo me hice la terapia, se me fueron 9 años de dolores en nada, en un momento. Eso fue durable en el tiempo y ahí empecé pues a capacitar luego a especialistas, a médicos, a odontólogos aquí también en Latinoamérica. Soy el director de la academia para Latinoamérica y para el resto del mundo, pero estamos muy focalizados en Latinoamérica y hemos tenido muy buena acogida de esta terapia, de la cual ya llevamos 3 millones de pacientes tratados, pacientes únicos, y unos 200 médicos especialistas capacitados. Entonces es un gusto poderles explicar esta terapia. Es un poquito sorprendente en algunos puntos y bueno, espero que les guste y que la disfruten. Y si tienen preguntas al final, pues con mucho gusto, tanto doctor José Gabriel como yo les contestaremos. El micrófono. Tienes que decir lo del chat, que se me olvidó. Sí, dale. La idea, como vamos a llevar el webinar, primero vamos a presentarles lo que es la terapia, el alcance, vamos a hacer un repaso de la parte anatómica. Ustedes durante toda la charla van a estar con las cámaras y con los micrófonos bloqueados. El chat está habilitado para que vayan consignando todas las preguntas a lo largo de toda la charla. Apenas la terminemos, vamos a empezar a responder todas las preguntas que ustedes nos vayan consignando ahí. Bueno, entonces, para empezar, hablamos del método suizo. Y método es porque no, a pesar de que muchas personas lo conocen como la terapia de Atlas Profilax, la terapia, digamos que deja de ser terapia y lo llamamos método porque incluimos muchas razones de ciencias diferentes. Acá, para poder realizar digamos, este tratamiento, usamos técnicas de física, usamos técnicas incluso de temas de arquitectura, de ingeniería, de biomecánica, claramente de medicina, de bioquímica. Entonces, de esa manera se va constituyendo y se va construyendo el método. Atlas Profilaxis es un método que es complementario. Entonces, a lo largo de la charla, ustedes van a irse dando cuenta que el impacto de este método es a diferentes niveles. Cefalocaudal va de la cabeza hasta la planta de los pies. Vamos a tener diferente manera de manifestar digamos, la respuesta a este método y
de esa manera entendemos que es un complemento, porque no trabaja solo y a pesar de si solamente se ejecuta, vamos a tener muy buenos resultados en manejo del dolor crónico y en otras características o destrezas de las personas, vamos a ver cómo se va desarrollando todo esto. Para recordar un poquito ya y resaltar lo que mencionó el doctor Lluís, es un método suizo. Hasta el momento están en más de 41 países, se han realizado más de 3 millones de terapias. En Colombia somos en este momento 9 profesionales y pues yo no me presenté, yo soy médico deportólogo, soy el director médico de Atlas Profilax, trabajo con la FUCS, trabajo con el Hospital de San José y trabajo con el Infantil de San José. ¿Por qué menciono estas dos instituciones o estas tres instituciones? La FUCS es la universidad en la cual se puede lograr hacerle el estudio de esta terapia y las únicas dos IPS en Latinoamérica que tienen algún tipo de contratación con el Sistema General de Seguridad Social en Salud son el Hospital de San José y el Hospital Infantil Universitario de San José. Este método tiene publicaciones, las cuales están en estas revistas que ustedes ven ahí. Dentro de esto que se ha publicado estudios de la articulación José temporomandibular, se han Gabriel, publicado disculpa. estudios... José Dime. Gabriel, que interrumpo. Es que no estás compartiendo pantalla. Si no, a menos que me Ok. equivoque, no estás compartiendo pantalla. Comparte ahí, ahora sí. Ahí Ahora están viendo. ya Dime si tú la ves, Luis. ahorita sí, ya Vale. se ve. Ok. El método, ya lo que les comenté. Estas son las revistas en las cuales tenemos publicaciones. Las publicaciones van enfocadas a síndromes de ATM, articulación temporomandibular y a fibromialgia. Bueno, son revistas indexadas algunas, en las cuales tenemos diferentes campos de acción. En los especialistas que ustedes veían acá, que tenemos más de 200 profesionales, para cada país el perfil de los profesionales es diferente. Y eso tiene que ver con el tipo, digamos, el peso que pueden tener carreras como la kinesiología en Europa. No es lo mismo la kinesiología en Europa que en Latinoamérica, ni en Estados Unidos. Entonces, el peso de cada uno de los países y el tipo de pacientes que ven van a permitir que en algún país de estos haya profesionales de otras áreas que ejecuten y que desarrollen la terapia. La terapia tiene un paso a paso y en el cual este paso a paso es clave para nosotros para poder determinar cómo la vamos a realizar. Lo primero que hacemos siempre es una charla explicativa sobre el método y es una charla con conceptos más básicos de los que ustedes van a ver el día de hoy. La historia clínica que realizamos nosotros acá es una historia clínica diferente a la que uno aprende en la Facultad de Medicina. Es una historia clínica en la cual uno va a resaltar y va a encontrar unos factores desencadenantes que se pueden presentar 8, 10, 15, 20, 25 años atrás, que empiezan a asociarse de alguna manera muy tenue en algunos casos con los dolores que se presentan hoy en día. Muchas veces encontramos que hay temas emocionales, pérdidas y demás que empiezan a desencadenar un proceso crónico de dolor y esto se ve mucho en patologías como la fibromialgia. Entonces, en esa historia clínica nosotros consignamos varias cosas. Consignamos el tiempo del dolor, claramente, las características del dolor, consignamos la relación de este dolor y cómo se comporta con los diferentes analgésicos. Y en este orden de ideas nosotros definimos aproximadamente unos 45 tipos de dolor diferente que captamos en esa historia clínica. Posterior al diligenciamiento de esa historia clínica realizamos unos test kinesiológicos y esos test kinesiológicos son los que nos van a brindar información fundamental para poder determinar cuál es la posición o cuál es la mala rotación que puede presentar el Atlas. Estos test kinesiológicos nosotros los fundamentamos principalmente en algo que se llaman las cadenas musculares, las cadenas miofaciales, y ya vamos a ir profundizando en ese tema de la fascia. Posterior a los test kinesiológicos, realizamos un diagnóstico de un desarreglo intervertebral menor y realizamos la aplicación del método. La aplicación del método, dependiendo, pero en términos generales, tardamos de 6 a 8, 10 minutos en los casos más complicados. Posterior a esto, realizamos unos test kinesiológicos, posteriores a la terapia, en los cuales evaluamos mejorías. Vamos a ver cambios que son inmediatos, vamos a tener unos cambios que son a mediano plazo y unos cambios que son a largo plazo.
Posterior, vamos a dar unas recomendaciones y se agenda un control. Ese control se agenda según el dolor por el cual el paciente haya consultado. Si es una discopatía, una migraña, una lumbalgia, una fibromialgia, ya vamos a irlo viendo. ¿En qué se fundamenta todo esto? Esto se fundamenta en un principio que es el principio de vibropresión por resonancia. Como ustedes saben, todos los tejidos tienen una resonancia. Y ustedes saben que incluso en arquitectura y en ingeniería hay estructuras que se pueden derrumbar únicamente poniendo unos equipos muy pequeñitos que empiezan a oscilar y vibran y resuenan a la misma frecuencia que los tejidos. Lo que buscamos nosotros con este equipo y lo que hacemos es generar un estímulo de vibropresión y esa resonancia termina generando una modificación en los tejidos blandos. Los tejidos blandos, dejémoslo ahí en términos generales, y estos tejidos blandos van a modificar su estructura. Entonces tenemos cambios en fibroblastos, tenemos cambios en macrófagos, en colágeno, en hidratación, y todo esto se va a lograr a través de la fascia. Entonces, entender que esta terapia, por el nombre Atlas Prophylax, nos vamos a ubicar en las cervicales altas, pero cuando a uno le hablan de Atlas, uno se imagina que es una terapia de alto riesgo, uno se imagina una cantidad como de cosas por estar tan cerca de la masa encefálica. Entonces, lo primero es entender que es un equipo y es una técnica, es un método que no es invasivo, eso es lo primero. Lo segundo es que en algún momento se hizo un avalúo del riesgo que tiene esta terapia y esto se hizo a través de AXA Colpatria en Francia y tiene el mismo riesgo realizar la terapia que subirse a una báscula para tomar el peso. Entonces es una terapia no invasiva, de bajo riesgo. El equipo es fabricado en Suiza y una de las preguntas que siempre nos hacen es, venga, pero ese equipo sí tiene, o sea, ustedes sí tienen para aplicarse ese método y esa terapia acá en Colombia. Nosotros tenemos certificado en BIMA y de esa razón, por esa razón también nosotros podemos generar este tipo de intervenciones a través del sistema de salud. Lo que ya les había mencionado, el diplomado se puede hacer actualmente con la universidad. Y acá para Colombia, en este momento solamente está habilitado para médicos, únicamente médicos. Bueno, vamos a hablar un poquito de anatomía para recordar acá la articulación cráneo-cervical C0, C1, C2. En cuanto a la anatomía, vamos a entender que este complejo cervical o esta charnela que compone el C0 es el occipital, C1 atlas, C2 es el axis, va a tener varias funciones. Y dentro de esas funciones van a imaginarse esa vértebra que están viendo en rojo, van a imaginarse que es el manubrio de una bicicleta. Si ustedes recuerdan cuando eran niños o si todavía montan en bicicleta y se dan golpes muy fuertes, se van a dar cuenta que en el momento que ustedes chocan, la llanta delantera queda ligeramente inclinada. Y para que ustedes puedan volver a pedalear de manera adecuada y de manera recta, ustedes deben de alguna manera poner la llanta en medio de las piernas y ajustar nuevamente el sillín para que se forme un ángulo de 90 grados. Entonces vamos a entender que el atlas funciona como el eje de todo el cuerpo. Si ustedes recuerdan también en embriología cómo se va desarrollando toda la columna vertebral es cefalocaudal. Entonces desde ese momento ustedes van a empezar a entender un poquito la importancia de la buena posición que debe tener el atlas. Es importante este diagrama porque nos va a mostrar algo que nosotros quizá no vimos o lo pasamos muy rápido en la universidad. Cuando uno está viendo esto, debemos entender que entre el occipital y el atlas, el movimiento es mínimo, es decir, están prácticamente fusionados. Y entre el atlas y el axis, el movimiento que se tiene es de 1 grado, máximo 2 grados. El resto del movimiento que nosotros tenemos a nivel de la columna cervical, ustedes se van a dar cuenta que para las rotaciones son 90 grados, inclinaciones 45 a 50 grados, la flexoextensión va a variar más o menos hasta unos 90 grados, pero en todo ese aporte de los grados, estas tres estructuras no aportan más de 3 grados. Y el resto sí dependen de los cuerpos vertebrales de C3 hacia abajo. En parte, esa fusión, llamémoslo así, sin que sea una fusión real, está generada por esta serie de ligamentos que ustedes están viendo. Entonces tenemos ahí unos ligamentos como el ligamento transverso, tenemos los ligamentos alares que son fundamentales. Y acá dentro de esto tenemos algo que es una estructura fundamental que es el puente miodural. El puente miodural es una estructura que realmente existe y fue descubierta recientemente. Entonces vamos a hablar un poquito de toda esta zona.
Esa zona de la que estamos hablando no es más sino las cervicales altas y nosotros tenemos diferentes planos musculares. Tenemos la musculatura superficial, la intermedia y la profunda. La superficial está relacionada más que todo a todo el tema de trapecios, paravertebrales, la intermedia los escalenos y en la profunda es donde vamos a hablar un poquito acá del tema anatómico y de la fascia, que ahí ya ustedes ven que la fascia la empezamos a mencionar como la unión clave. Esta es la disposición de los músculos en los músculos de la capa profunda. Los músculos de la capa profunda tenemos ahí el oblicuo inferior de la cabeza, el oblicuo superior de la cabeza, el recto mayor y el recto menor. Si ustedes se fijan, el origen y la inserción de estos cuatro músculos, pues van a poder entender de cierta manera que la posición que tiene el atlas y la posición que tiene el axis va a depender de estos músculos. Muchas veces está el concepto que los músculos o los espasmos musculares se generan y se desencadenan porque el hueso tiene alguna mala posición. Yo hoy los voy a invitar a que ustedes piensen lo contrario. Imagínense el recto posterior, el recto mayor de la cabeza, que es el músculo más largo que ven ahí en la diapositiva. Si ese músculo tuviera un espasmo, van a entender que va a haber una desviación hacia la izquierda del axis de la segunda vértebra, ¿no es cierto? En ese orden de ideas quiero que ustedes vayan pensando en eso, que los músculos son los que realmente van a determinar la posición de la cabeza. Ahora, ¿qué es lo importante de esto? Lo importante de esto es que cada fibra muscular está recubierta por un tejido que es la fascia. Ahora, esa fascia no solamente recubre la fibra muscular, sino que va recubriendo todos los fascículos, incluso todos los vientres. Esta estructura que les estoy mostrando acá, que ustedes la ven en el círculo a la derecha, que dice A y B, se llama puente miodural. Ese puente miodural no es más, sino es una estructura que fue descubierta en los años 90 por un grupo de médicos japoneses, y esa estructura lo que nos está demostrando es la relación directa que tiene la musculatura suboccipital con la dura madre. ¿Listo? Ahora, si ustedes empiezan a pensar de alguna manera que esa musculatura está, está contraída o tiene mayor tensión, de manera mecánica va a estar jalando esta estructura. La fascia es esto. La fascia normalmente nos la pintaron en anatomía como si fuera una aponeurosis que recubre la musculatura y ya. Hoy en día nosotros sabemos que la fascia, hablamos de un sistema miofacial, lo que están viendo debajo donde dice sistema miofacial, es una estructura de la fascia al microscopio, en la cual ustedes ven que es una estructura que está conformada como una telaraña, se ve que es una estructura hidratada, y dentro de esta estructura sabemos hoy en día que hay colágeno, que hay glucosaminoglicanos, que tenemos ácido hialurónico, que esa fascia, dependiendo de algunas características de las personas, se hace más seca, se hace menos móvil, y eso se traduce en enfermedades crónicas no transmisibles, pacientes con diabetes, con obesidad, incluso con cáncer. Esa fascia es diferente. La fascia está estudiada y este es el top 5 de quienes estudian hoy en día la fascia. Entonces tenemos acá grupos alemanes, tenemos grupos canadienses, tenemos grupos italianos, y estos son algunos digamos, de las Biblias pues, de la fascia. Y la fascia hoy en día nosotros la entendemos como unas cadenas miofaciales. Las cadenas miofaciales, quiero que entiendan que hay como unos ejes por los cuales se transmiten los movimientos y se transmiten las fuerzas. Si ustedes alguna vez han visto la técnica correcta para pegar un puño en boxeo, por ejemplo, no solamente es la fuerza que se imprime desde el hombro, sino que es la fuerza que se imprime desde la cadera, incluso desde los pies, y cómo desde el pie se hace fuerza para que el puño impacte mucho más fuerte. Todo eso se logra a través de unas cadenas miofaciales que ya están descritas y hay varios autores. Y hay varios autores. Estando ahí. Prevalencia del dolor crónico. Entonces, ¿qué es importante de este dolor crónico? ¿Y por qué va enfocada la terapia? Hay que resaltar acá varias cosas. Uno de esos es que el dolor crónico es costoso para el sistema de salud, no solamente en Estados Unidos, sino ya van a ir viendo cómo puede impactar a nuestra población colombiana. 25.3 millones de adultos en Estados Unidos tienen dolor crónico. Dolor crónico quiere decir que es un dolor que dura al menos 3 meses. Importante, 76% de los colombianos han sufrido algún tipo de dolor en los últimos 6 meses.
Es decir, que el dolor en la población colombiana es muy frecuente. Los que sufren de dolor crónico, es importante esto también, tienen un dolor de más de 3 meses el 46% de la población. Y de ellos, el 65% revela que el dolor es osteomuscular y 23% orofacial. Orofacial incluye migrañas. Bueno, dentro de las repercusiones, ¿o qué pasa cuando uno tiene torcido el atlas? Nosotros vamos a tener cambios mecánicos, vamos a tener cambios que se presentan en el sistema vascular, cambios que se presentan en el sistema neurológico y cambios que se presentan, todos estos, en resultado a la deformación de la fascia. O sea, acá lo importante es entender qué es la fascia, la que está recubriendo toda la musculatura, la que está haciendo un entramado, y no solamente es la aponeurosis que nos pintaron, sino que se comporta como una telaraña que infiltra toda la musculatura. Ay, Y hombre. eso, hay un micrófono abierto, Carlos, porfa. Y tenemos esa infiltración de la fascia a través de todas las fibras musculares y recubre también tendones, recubre todo esto. Y es a través de estos músculos cómo se van a posicionar las estructuras óseas. Si ustedes se dan cuenta, exagerando un poquito ahí, es importante que tengan un concepto que se tiene en cuenta en la arquitectura, se llama tensegridad. La tensegridad no es más sino la integridad de una estructura respecto a la tensión de unos elementos que conforman la estructura. ¿Qué significa eso? Eso significa, si ustedes se dan cuenta en la imagen que está en la mitad, si ustedes se imaginan que yo jalo cualquier cuerda de esas, cualquiera, independientemente de la que jale, toda la estructura se va a modificar, toda la estructura se va a mover. Y de esa manera estamos nosotros conformados. Ustedes jalan una estructura, un músculo, y ese músculo va a ser una tracción del hueso. Y ese hueso va a ser una tracción del músculo que está del otro lado. Y de esta manera se desencadena un efecto dominó. Ahora imaginémonos nuevamente cuando estábamos ahí en el atlas, en la parte cervical alta, si yo muevo uno de esos músculos, cualquiera de los 4 que les había mostrado ahorita, eso va a transmitirse de un nivel al otro nivel. Y más o menos lo vamos a ver de esta manera. Hay una rotación y esta rotación nos puede mostrar lo siguiente. Nos puede mostrar que el eje real que debería tener la vértebra es el que está en azul y es el que está en rojo, y el eje que tiene es el que está en azul. Esto es bien interesante. Estas imágenes que les estoy compartiendo acá son imágenes realizadas exclusivamente para Atlas Prophylax en Alemania, en las cuales a través de una tomografía con reconstrucción 3D se buscó mostrar básicamente la posición que tiene el atlas. Entonces ustedes ven la estructura y esa desalineación que tiene el atlas respecto a los cóndilos del occipital. Eso se traduce a lo largo en un cambio en el desplazamiento del centro de gravedad. Si ustedes se dan cuenta cómo caminan las mujeres embarazadas o cuando ustedes están cargando una caja pesada, cómo tienen ustedes que bascular la pelvis para poder cargar el peso de una manera más cómoda. La cabeza pesa aproximadamente unos 6 kilos. En el momento en el que ustedes cambian el centro de gravedad se va a empezar a modificar. Y ese centro de gravedad normalmente debe estar ubicado en L1 y L2, pero en el 80-85% de las personas el centro de gravedad se presenta en E5 y C1. Y eso se correlaciona directamente con la discopatía lumbar. Bien, acá estas son unas imágenes de unas tomografías en las cuales quiero que ustedes vean de qué estoy hablando. Entonces, la línea que está en azul, las dos líneas que están ahí, nos muestran la ubicación normal que debe ser la línea caudal. La que está en rojo es la desviación que tenemos. ¿Listo? Este es el atlas. Pasamos al siguiente nivel. Axis. Lo mismo, línea azul nos muestra la línea caudal, línea verde nos muestra la línea de desviación. Ahora vamos a superponer una imagen y ponemos la otra. Entonces ustedes empiezan a darse cuenta cómo esto empieza a parecerse un poco al juego de la Jenga, en el cual tenemos unas estructuras caudales, la azul, la roja el atlas y el axis. Y vemos cómo de esta manera se va a ir perdiendo el nivel. Esto no lo describen los radiólogos, y esto nosotros lo denominamos en Atlas Prophylax como el desarreglo intervertebral menor. Menor
es como si fuera la variabilidad cardíaca en un electrocardiograma. Acá nosotros lo que estamos viendo es como de un nivel vertebral al siguiente hay unos cambios en los ejes. En este caso, 11 grados. Dentro de las repercusiones mecánicas es esto, que muchas veces nosotros le achacamos este cambio de postura a la edad, y lo que nosotros estamos viendo es esto, cómo va compensando la estructura ósea a través del estímulo que genera la estructura osteomuscular por la fascia, por la tensión que maneja la fascia. Recordemos que la fascia es una estructura dinámica. Entonces, si ustedes se miran ahí en casa y empiezan a mirar a todos sus amigos, se van a dar cuenta que tienen un hombro más alto que el otro, que tienen una pierna aparentemente más larga que la otra, y eso ustedes ven el desgaste en los zapatos. Si ustedes estiran los dos brazos, se van a dar cuenta que los pulgares o los índices no están a la misma altura, y si están a la misma altura van a ser conscientes de la tensión que tienen a nivel de hombros y de trapecios. Entonces, todos estos cambios estructurales, entiéndanlo que esto funciona como un gancho de ropa viejo, más o menos. La estructura ósea del gancho de ropa viejo logra soportar uno la chaqueta, uno la cuelga allí, pero el gancho, cuando ustedes lo sacan, el gancho de alambre está totalmente arrugado. Acá pasa algo similar. Ustedes empiezan a tener unas curvas de compensación. Entonces, el atlas se tuerce, empieza a haber unos desarreglos intervertebrales, alcanzan el nivel de C7, alteran la posición de hombros, escápulas, sigue bajando a nivel lumbar. Todo esto va a generar unos cambios en las presiones y va a terminar compensando, haciendo tracción de algunas cadenas miofaciales. Por eso ustedes, cuando hacen el ejercicio de intentar agarrarse las manos detrás de la espalda, es más fácil de un lado que del otro. Si quieren, mientras yo sigo hablando. Acá vemos, este es bien interesante esta imagen, y esto es un poco de lo que les queremos hablar. Si ustedes se dan cuenta, la relación que hay entre atlas y axis es absolutamente diferente. Y esto, para aquellos que nos ha gustado estudiar un poco más todo el tema de física, va a entender y va a suponer que hay un lado de la columna que va a soportar más peso. Y ese lado que va a soportar más peso se va a traducir muy probablemente en desviaciones y en rotaciones. Esta es imagen antes y después de la terapia. Y acá lo que quiero que vean al lado derecho puntualmente es la línea roja, es la línea previa de las apófisis transversas del atlas, cómo estaba orientada, y después de la terapia ven cómo queda. Bueno, repercusiones neurológicas, para no entrar a tanta profundidad, vamos a ponerlo muy sencillo. Ustedes recuerdan la columna vertebral y recuerdan que entre cada cuerpo vertebral va saliendo una raíz nerviosa, ¿no es cierto? En el orden y en la medida que yo voy generando esas desviaciones y esas compresiones de los diferentes niveles vertebrales, voy a generar una compresión y una tracción de la fascia. Y eso se puede traducir en todo lo que están viendo allí. Por ejemplo, síndrome de túnel del carpo. ¿Qué pasa con el túnel del carpo? Muchas veces hacen la cirugía y el 50% de los pacientes recaen. Se los dejo ahí para que lo piensen. Más adelante les voy a mostrar un poquito de datos nuestros. En cuanto a las repercusiones vasculares, es importante entender la anatomía vascular y uno de los mecanismos por los cuales se presenta la migraña. Quiero que miren en esta parte cervical alta, y si logran verlo hacia donde está el atlas, van a ver cómo el atlas, a través del atlas y de la arteria vertebral, el atlas, voy a volver acá un poquito para mostrarles algo un poco más chévere, es como a través del atlas se introduce acá. Entonces tenemos las arterias vertebrales. Ustedes ven mi mouse ahí, ¿cierto? Me imagino que sí. La arteria vertebral viene acá y acá tiene que hacer un loop, es decir, hace un giro y luego se mete en la cabeza. Se mete en la cabeza a través de una estructura que se llama la membrana atlanto-occipital. Si ustedes ven esta estructura torcida, inclinada, rotada, van a entender que el loop que tiene que hacer, que el giro que tiene que hacer esta arteria es diferente a este. Y eso en física de fluidos va a generar unos fluidos que no van a tener un comportamiento laminar y termina generando, desencadenando un síndrome de compensación vascular permanente, es decir, es un flujo irregular. Y dentro de las causas que tenemos, hay varias causas. Una de esas es el parto, el canal del parto. ¿Por qué el canal del parto? Normalmente el parto natural de la mujer es en cuclillas. Y no fue sino hasta que el rey, el Sol, Luis XIV,
que era obsesionado por ver partos, decidió empezar a acostar a las mujeres. Eso hace que el componente acá y la apertura que hay, el movimiento del sacro, se limite por la camilla, y al limitarse obliga a que quien atienda el parto genere unas maniobras para poder ayudar pues, al nacimiento del bebé. Es importante que cuando se acueste la mujer, cuando se acuesta la mujer, se pierden varias cosas. Uno es el área que hay ahí entre el pubis y entre el sacro. Ese espacio es menor, incluso un 30% menor puede ser. Otro de los factores es que se pierde la ayuda de la gravedad. Otro de los factores es que se pierde la fuerza de contracción de la musculatura abdominal. ¿Listo? Y si ponemos ahora peridural, empeora todo este tipo de situaciones. Entonces es importante que el parto se tiene como una causa natural. Otro de los mecanismos son traumas de alto impacto y el famoso whiplash, el síndrome del latigazo cervical. Quiero que piensen que el ser humano no está hecho, no está diseñado, no nos diseñaron para que nosotros vayamos a grandes velocidades. Es decir, que la velocidad más grande a la que nosotros podríamos ir es a la velocidad que podemos correr. Ahora bien, si nosotros nos subimos en un vehículo y estrellamos o nos estrellan, vamos a tener una aceleración y una deceleración para la cual nuestros tejidos no han sido pues formados. Bueno, hasta acá voy yo y los voy a dejar con el doctor Lluís. Listo, gracias doctor José Gabriel. Voy a compartir mi pantalla y retomamos la presentación donde la dejaste, que si no me equivoco era acá, ¿cierto? A ver, acá. Listo. Bueno, lo interesante de esta terapia es que se hace una sola vez en la vida, no hay que repetirla excepto en casos excepcionales, y es de gran ayuda en la aminoración, mejoría o a veces eliminación parcial o total del dolor en esas patologías. Aquí vemos desde bruxismo, contracturas cervicales, escoliosis, fibromialgia, hernias de disco, dolores articulares, lumbalgia, túnel del carpo, migrañas y cefaleas es de lo que más funciona, déficit de atención, incluso en epilepsia hemos tenido casos increíbles de epilepsia, no todos, epilepsia tónico-crónico, hemos tenido casos a veces impresionantes. Estuve en Dinamarca hace 6 meses, tratamos a un niño de 7 años con 24 ataques diarios, medicado por el neurólogo, y el niño pues estaba totalmente jorobado, torcido, un niño de 8 años con un parto complicado, y tenía diariamente 24 convulsiones de 5 o 10 segundos, se desmayaba, caía al piso, no podía asistir a la escuela normalmente. Me lo trajeron, estábamos con unos médicos de ahí de Dinamarca, le hicimos la terapia sin mucha esperanza. El niño al día siguiente tuvo 8 convulsiones, al tercer día tuvo 3, el cuarto o quinto día habían desaparecido, hasta fecha de hoy no ha vuelto a tener una sola convulsión. ¿Cómo se explica esto? Bueno, un poquito ya lo dijo el doctor José Gabriel, a través de las arterias vertebrales, la oxigenación hacia el polígono de Willis puede variar, puede verse perturbada, y también a través del puente miodural, que afecta el tallo cerebral cuando hay una compresión mecánica desde la parte de cervicales altas, el atlas y los músculos que conectan a través de este puente miodural, que es un ligamento que va de la dura madre a la zona del atlas, del occipital y los músculos. Entonces, todos estos problemas osteomusculares y neurovasculares, en algunos más, en otros menos, pero tenemos excelentes resultados. Aquí tendríamos un poquito los síntomas más comunes, ¿no? El paciente cuando viene no me dice, doctor, tengo una cervicobraquialgia, me dice, mire, se me duerme la mano, me duele el cuello y la espalda y el hombro, ¿no? Entonces, las manifestaciones de estos dolores crónicos, que según la Asociación Colombiana del Estudio para el Dolor, son las más comunes. De hecho, por ejemplo, la lumbalgia específica en toda Latinoamérica es la causa número 1 de consulta al traumatólogo, ¿no? Entonces, lo que el paciente consulta es por esto: dolor de cabeza, de hombros, de espalda, de cintura, de nuca, de brazos. A veces hay falta de equilibrio, vértigos, ¿no? Falta de fuerza en las manos, en las piernas, falta de sueño. Cuando el insomnio está asociado al dolor, vemos gran mejoría. Si es un tema psiquiátrico, pues ahí no vemos tanta mejoría.
rigideces musculares, y luego todo lo que es los arcos de movilidad, la calidad de vida, el poder estar de pie. Hay gente que no puede hacer fila en un banco más de 10 minutos, ya le duele la espalda, gente que no se puede inclinar, gente que no puede caminar más de 4 cuadras, gente que no puede estar sentada mucho tiempo en un avión, en un carro, o gente que no se aguanta en la cama más de 5 horas porque ya le duele la espalda. En esos casos vemos, en general, en esos 3 millones de terapias realizadas, mejorías, me atrevería a decir modestamente, espectaculares. No en todos los casos, pero sí en porcentajes muy elevados. Aquí tenemos un resumen de la suma de estudios y estadísticas internas que hemos hecho en Alemania, en Colombia, en varios países, en base a la historia clínica. Vemos que las cefaleas tensionales y migrañas, que son tan comunes en la población, y miramos en 3.000 pacientes, los seguimos durante un año o año y medio, creo, y el promedio de mejoría es de un 86%, que es muy alto. Esa mejoría está referida a pacientes cuya cefalea tensional no tiene un origen pues, sistémico o neoplásico, ¿no? un neurinoma, sino que simplemente es inespecífica, es tensional o es vascular, en el caso de las migrañas, y vemos excelentes resultados. De hecho, es quizás de lo que más nos consultan junto con la fibromialgia y las cervicalgias. En cervicalgia y lumbalgias también vemos alrededor del 85% de mejoría. La mayoría de pacientes mejoran totalmente o prácticamente totalmente. En otros la mejoría es de un 50-60% en la escala visual analógica del dolor. En hernia discal también es muy curioso ver la mejoría, a pesar de que a veces no vemos cambios en las tomografías, en las resonancias, pero sí que el paciente manifiesta una gran mejoría. Eso es porque todos los receptores de la fascia a nivel lumbar, la fascia toracolumbar y de la musculatura paravertebral, que mandan señales de dolor a través de los segmentos nerviosos medulares correspondientes, están sujetos a lo que decía el doctor José Gabriel, de la tensibilidad. Cuando hay un problema arriba, el problema se acaba manifestando abajo. Y cuando abajo está muy fuerte, de hecho se sabe que cuando uno tiene una hernia cervical, es que seguramente también hay hernias lumbares. Y así suele ser. Entonces es una manifestación que empieza arriba, luego se refleja a nivel lumbar y luego el problema vuelve por las cadenas miofasciales a subir hacia arriba, hacia las cervicales, y se produce pues, hernias discales, ¿no? Túnel del carpo, de hecho yo hablando con médicos amigos me decían, mira, de cada 10 pacientes, 3 mejoran, 4 quedan igual y 3 quedan peor, con dedo en gatillo. Entonces, lo que hemos visto es que esta terapia puede ser preventiva, podemos evitar cirugías en muchos casos, porque el problema del túnel del carpo normalmente es un problema miofascial que viene del plexo braquial. Si liberamos cervicales altas, vamos a liberar plexo braquial y la señal nerviosa, la tensión perióstica en brazos y demás va a mejorar, y vemos unas grandes mejorías en el túnel del carpo. No en el 100%, pero estamos hablando de un 90% de los pacientes que sí sienten mejoría, y eso tiene un impacto en la calidad de vida y en los costos y en la toma de medicamentos, consultas y el gasto pues, en EPS prepagada o gasto público, ¿no? La fibromialgia es un caso muy curioso. Hicimos un estudio publicado en inglés en la revista Cuarzo de la Corpas, un estudio de 2 años en 63 pacientes. Sacamos todos los casos que pudiesen ser, que se pudiesen confundir con lo que es pura fibromialgia, es decir, autoinmunes como lupus, borreliosis, la enfermedad de Lyme, todo lo que era, digamos, sospechosamente sistémico o viral, bacterial, lo sacamos y vimos que, según los criterios del Colegio Americano de Reumatología de Estados Unidos, que aplicamos para ese estudio, los pacientes que tratábamos, que eran pura fibromialgia, el 100% no podían ser más incluidos en la categoría de fibromialgicos después de 3 meses. Eso se mantenía a los 6 meses y al año, y fue realmente impactante. Nos gustaría hacer un estudio más en profundidad. Bueno, lo mismo para hombro doloroso, braquialgias, tenemos un gran impacto. La escoliosis, las mejorías en gente joven son muy notables, aunque lentas. No es que todo el mundo mejore de la escoliosis, pero sí puede haber una mejoría en la movilidad, en el dolor, y a veces, como veréis después en la imagen, en las curvas, en los ángulos de Cobb, la maniobra de Adams, vemos cambios muy importantes. El dolor crónico no maligno en general. Y para odontólogos también vemos una gran mejoría en un estudio que publicamos también con la Universidad Santo Tomás de Aquino, la revista Ostasalud,
de odontología. Ahí vimos en 200 y pico pacientes una mejoría del 70% en dolor articular, en dolor en el ATM, bruxismo o clicking, brinco articular y dificultad en la apertura. Luego está en marcha un estudio con el doctor León y otros médicos en el Hospital San José, en la cual intentamos ver en 9 patologías que ven aquí listadas, desde discopatía, migraña, fibromialgia, escoliosis, diagnóstico primario, y luego un diagnóstico secundario y otras comorbilidades. Y lo que queremos ver es cómo está el dolor antes y después de la terapia, qué diagnóstico primario y secundario hacemos, la edad del paciente, la fecha del tratamiento, la fecha del seguimiento, los días de incapacidad, qué medicaciones toman, si toman AINES, si toman opiáceos, la frecuencia y los números que han consultado a urgencias o a especialistas y las sesiones de rehabilitación. En base a estos pacientes, los resultados preliminares a los 3 meses, los pacientes tenían antes de la terapia 6.92, casi 7, de 0 a 10 en la escala del dolor, y vemos que en solo 3 meses el dolor se ha reducido a más de la mitad, un 54.2%, es decir, los pacientes en promedio refieren 3.75 de dolor crónico o escala visual analógica, y el promedio, eso es interesante, es de 51 años. Es decir, en esa población estamos hablando de personas de estrato medio o bajo, con trabajos complicados, con problemas degenerativos, con mala o pobre nutrición, y también vimos que había una reducción en el dolor, ¿no? Entonces, perdón, en la medicación consumida. Entonces, eso tiene que suponer un ahorro importante en gasto sanitario, tanto farmacológico como de consultas, incluso cirugías en algunos casos que se podrían evitar o posponer. Eso es muy interesante porque a nivel de EPS pues puede suponer un ahorro económico muy importante y para el paciente evidentemente una mejoría en la calidad de vida. Recuerdo que la terapia no es invasiva, no tiene contraindicaciones relevantes ni efectos secundarios importantes. Le hemos aplicado en 3 millones de casos sin ninguna demanda, ningún proceso judicial. Estamos hablando de 3 millones en 40 países. Entonces eso nos da esperanza para hacer más estudios y poder ver el impacto de esa terapia en la salud. Bueno, vamos a ver algunos ejemplos. Ya hablamos de la ATM, pero como ustedes son, imagino, médicos, vamos a pasar el tema de la ATM. En cefaleas y migrañas ya vimos los resultados, es quizás de lo mejor. Estamos alrededor del 85-90% de mejorías en pacientes migrañosos. Eso tendría que ser estudiado con mucha más profundidad por neurólogos y por un equipo multidisciplinar. Las discopatías también vemos resultados maravillosos, no en todos los casos, pero sí en muchos. La fibromialgia, ya comenté el estudio que hicimos siguiendo los criterios del American College of Rheumatology de Estados Unidos y que publicamos. La terapia es una terapia que hacemos con un equipo. Como decía el doctor José Gabriel, la terapia dura 6, 7, 8, 10 minutos, la terapia en sí, pero el proceso de la primera cita es de unos 45 minutos aproximadamente, en el que hacemos la historia clínica, la charla, los test musculares y después aplicamos con el aparato unas presiones específicas con ángulos y frecuencias específicas en la musculatura del cuello sin que haya ninguna invasión. No damos medicamentos, no hay nada inyectable, no hay ninguna corriente eléctrica que se genere, es pura vibropresión por resonancia. Y luego vemos cambios. A nivel radiológico, por ejemplo, hicimos unos estudios con tomografías. Aquí pueden ver antes, por ejemplo, aquí está la línea, esta línea rojita, que es el espacio atlanto-odontoideo. Como se ve, como el atlas está, digamos, descentrado, hay está el doble de este lado que de este lado, y después de la terapia vemos que hay un emparejamiento casi total del atlas. Aquí lo vemos en vista superior, aquí vemos el odontoides desde arriba, y vemos que equivaldría a esta imagen de aquí, como este espacio es el de la línea roja antes, y como después se ve también mucho más parejo. Es una tomografía que tomamos en Bucaramanga. Esa es un TAC en axial. Aquí vemos la línea, como el atlas está desviado de la línea azul antes de la terapia. Y lo que vemos aquí son esa es la vista coronal y esta es la vista axial, de arriba hacia abajo. Esa es el paciente de frente mirando a nosotros. Vemos
una apófisis del atlas. Aquí no se ve porque está el atlas rotado, que sería, aquí veríamos esta parte de aquí se correspondería a esta, y aquí que no vemos nada, sale de plano, la apófisis está oculta aquí porque está rotado el atlas. Después de la terapia, lo que vemos es que el atlas se emparejó aquí, y aquí también aparece parejo, y ya no hay la simetría que sí hemos visto en la imagen previa. Eso simplemente es una tomografía. Lo interesante es ver qué pasa en los tejidos blandos, los cambios a nivel celular, cambios a nivel de colágeno, a nivel de muscular, a nivel facial. Eso es muy difícil de ver. Solamente se puede ver con resonancias magnéticas por difusión de tensión de imagen, que es una técnica nueva de pocos años que no ha llegado todavía a Colombia, hasta donde yo sé, estaba más implantada en Europa y Estados Unidos. Ahí sí podemos ver cambios moleculares. Aquí tenemos una radiografía transoral. Vemos antes de la terapia cómo los cuerpos vertebrales están fuera de lo que llamamos la céntrica cráneo-cervical, y el axis está también desviado. Las apófisis transversas marcadas en blanco. Después en la terapia, a los 2-3 meses, tomamos otra vez la radiografía y aquí vemos cómo hay una alineación. Para que esto suceda, imagínense qué pasa a nivel vascular, a nivel neurológico, a nivel de sistema muscular y osteoarticular. ¿Qué sucede con esto? Evidentemente el paciente en la imagen de la derecha tiene que estar mucho mejor, y así sucede en la correlación con la historia clínica de síntomas. Bueno, aquí tenemos una imagen en la que vemos también cómo una rotoscoliosis puede generarse desde arriba. De hecho, la escoliosis en medicina es un problema que se le llama idiopático, ¿no? La escoliosis normalmente es escoliosis idiopática. Y yo di una conferencia en Guayaquil a 40-50 médicos, y había un traumatólogo que me decía: doctor, ¿cómo es que la traumatología ha avanzado tanto en la ortopedia y seguimos llamándole idiopática la escoliosis, algo tan común? Bueno, la rotación del atlas, el DIM del atlas y la atrofia muscular y facial de esta región podría explicar por qué tenemos esas escoliosis y por qué van avanzando con el tiempo. Aquí tenemos la desviación, el axis. C3, C4, C5 compensan hacia el otro lado, C6, C7, ahí vemos cómo se genera una rotoscoliosis. Lo que no vemos, que es lo más importante, son los tejidos blandos, cómo esa tensibilidad, cómo esos músculos paravertebrales, multífidos, etcétera, van a jalar y a descentrar la columna. ¿Cómo vamos de tiempo? Bueno, iré avanzando un poquito más rápido. Una imagen muy similar de otro paciente. Cómo se genera una rotoscoliosis desde arriba. Eso explicaría muchísimas cosas, y la terapia abre una puerta en el campo de la prevención también de la escoliosis, muy interesante. Casos así divertidos, interesantes. Vemos una parálisis de Bell antes de la terapia. Vemos aquí el rictus, el paciente, y vemos cómo después hay una gran mejoría. Eso es el mismo día en el paciente. Evidentemente, cuando hay un problema de parálisis facial por un tema viral, pues la terapia no va a ser efectiva, pero en casos mecánicos de compresión de pares craneales podemos tener casos como este. Fíjense en el recurvatum de esta chica de 13 años, la foto es de Italia, la niña tenía 13 años, fíjense en el recurvatum de las piernas. En la foto a la derecha, que es después de la terapia, solo tiene 20 minutos, 30 minutos después, y vemos el cambio en la posición de los hombros, cómo la joroba desaparece, esa hipersifosis, y cómo aparece aquí pues, el tórax, el pecho, y desaparece la sifosis, y los brazos se van hacia atrás y las piernas se enderezan. Realmente eso es muy difícil de conseguir ni en 10, 15, 20 sesiones de fisioterapia, pero en gente joven la terapia puede producir esos cambios. De hecho, los pacientes lo primero que reportan es un cambio en su postura, y lo ven ellos mismos y sus familiares. Esa es una imagen diagnóstica de una escoliosis que bajó de 36 grados antes a 23 grados en no sé en cuántos meses, del 21 de enero del 16 a en 18 meses. 18 meses. Entonces, aquí podemos ver una radiografía de otro paciente. No hemos calculado los ángulos de Cobb, pero pueden ver la línea roja antes y después. La roja es antes, y vemos que 4 meses después una paciente de 16 años tiene una mejoría muy significativa de las escoliosis. No es que eso suceda en todos los casos, pero sí que hay casos en los que tenemos imágenes tan lindas como esta. En el caso de hernias discales, aquí pueden observar en naranja una hernia discal L4, L5. Ese es un paciente mío de la Country que me mandaron hace muchos años, un chico joven de 30 y pocos años,
que hacía karate, jugaba al fútbol y vino con bastón a la consulta, a punto de cirugía, ya planificada, le hicimos la terapia y los dolores desaparecieron, en pocas semanas recuperó la movilidad, se fue el dolor y le hicimos 14 meses después una resonancia, la hernia se había reabsorbido. Hay reabsorciones espontáneas en las hernias discales, pero hemos hecho un estudio creo que eran, no me acuerdo ahora, 400 pacientes o 800 pacientes, y lo que vimos es que había un porcentaje muy alto, del 43% creo, en el que había una reabsorción varios meses después de aplicar la terapia. Eso es porque los discos son como una hamburguesa. Yo siempre les digo a los pacientes que si uno come una hamburguesa en el McDonald's o en el Corral, aquí en Colombia en el Corral mejor, tenemos el pan de arriba y el pan de abajo, y la carne sería como el disco. Cuando uno muerde la hamburguesa, espicha y la carne se sale. En ese caso, la descompresión de cervicales con las cadenas miofaciales que van desde el occipital hasta el sacro producen un alivio de las tensiones, y eso permite a los discos, en algunos casos, reabsorberse, como sería este caso, ¿no? Aquí tenemos en la country, esa es la conclusión de extrusión discal, y aquí nos dice 14 meses después, el mismo radiólogo dice: hernia discal, actualmente no se observa hernia discal paracentral visualizada en el estudio previo. Entonces, eso es interesante también poderlo observar, que podemos ser de alivio o de ayuda en muchas, no en todas, en muchos casos de hernia discal. Bueno, claro que la terapia de las profilax por sí sola no es suficiente para muchos pacientes. Hay que mejorar problemas de obesidad, problemas de nutrición, de malos hábitos, pacientes fumadores, pacientes que consumen demasiada grasa, que beben demasiado alcohol, que no hacen ejercicio. Entonces, evidentemente, la terapia la recomendamos en el contexto de un cambio de hábitos saludables en la medida de lo posible y de rehabilitación, que es el área más específica del doctor León, ¿no? Ya vamos terminando. ¿Qué es interesante de esa terapia? Bueno, se hace una vez en la vida. Parece sorprendente, pero siempre nos lo preguntan. Si no hay un traumatismo craneal, un latigazo cervical o un golpe muy fuerte después de la terapia, no es necesario repetirla. Es complejo explicar el porqué, tiene una razón en el cambio bioquímico de la musculatura profunda y de las fascias y del tipo de articulación del atlas, que es diferente a todas las demás articulaciones. Entonces, sería como cerrar un cerrojo, y la puerta, a menos que la rompas con un mazo, no se va a volver a abrir si no tienes la llave, ¿no? Hacemos un control al mes, más o menos, para verificar mejorías clínicas, calidad de vida, en los tests que aplicamos también en el control, para ver cómo está el paciente y qué tanto ha mejorado. ¿Para quién indica la terapia? Pues para incluso bebés. Hacemos ya 6 meses, 1 año, 2 años, 3 años. Hemos tenido casos de displasia de cadera con excelentes resultados, aunque parezca extraño, pero hablamos de millones y millones de terapias y hemos hecho muchos bebés. Personas que han sufrido latigazos cervicales están muy indicadas para esa terapia, o los que han sufrido caídas sobre el coxis, sobre el sacro, pacientes que han tenido partos complicados, distóxicos, pacientes con dolores neuropáticos, radiculopáticos o de origen crónico que no sean malignos, pacientes por sobrecarga acumulativa, túnel del carpo. Mucha gente le echa la culpa al mouse, y es que me duele la mano y se me duerme porque uso mucho el mouse. Yo también lo uso mucho y no tengo túnel del carpo, entonces tiene que haber algo más. Afectados por síndromes como la fibromialgia o el síndrome miofascial doloroso, hemos visto grandes resultados. Incluso, aunque tengamos una efectividad más baja, hemos visto casos de mejoría coadyuvantes en la esclerosis múltiple, en algunos casos, que son un interrogante, pero la clínica ahí está. Y también hay personas que no tienen ninguna dolencia y que lo hacen por pura prevención y notan una mejoría en la postura, en la flexibilidad. No tenían dolor, pero podemos prevenir que aparezca el dolor a los próximos años. No sé si fue muy rápido porque ya son las 6:55. Entonces, aquí tenéis 2 mails. El primer mail es de la academia de Alas Profilax. La página web oficial, ahorita la estamos cambiando para que se vea mejor en celular. Si la miran desde la web, tienen toda la información que ustedes quieren, tienen testimonios de pacientes, y está el mail del doctor José Gabriel León,
de la FUCS. En caso de que quieran pues, escribirnos, de tengan alguna consulta, con mucho gusto les contestaremos. Y si ahora tienen alguna pregunta relativa a esta charla, voy a dejar de compartir la pantalla y no sé si queremos por chat o abrir micrófonos, quedamos abiertos al turno de preguntas. Luis, muchas gracias, estuvo muy buena la presentación. Yo creo que podemos abrir micrófonos, igual no somos muchos, y acá pues Pregunta. resolveremos las dudas. Evidencia, efectos adversos. Bueno, a ver, toda terapia, todo medicamento es susceptible de tener efectos adversos. Lo que pasa es que siempre se estructuran en la frecuencia, ¿no? Muy frecuente, poco frecuente, muy poco frecuente. Lo que hemos visto en general es que efectos adversos no se han visto. Lo que sí hemos visto a veces es lo que llamamos crisis curativa, es decir, cuando hay esta descompensación del cuerpo por años a nivel muscular, el corregirlo obliga al cuerpo a hacer reajustes articulares, neurológicos, vasculares. Entonces, hay pacientes que el dolor se aumenta, son muy pocos, un 1 o un 2%, durante 2 o 3 semanas, el dolor luego remite y el paciente siente mucha mejoría. No lo haríamos, por ejemplo, en mujeres embarazadas por un tema legal. No lo hacemos en personas, por ejemplo, quizás que tengan un proceso de cáncer avanzado por un tema linfático. Y quizás las contraindicaciones serían cirugías recientes, implantes cocleares o implantes... Mamarios, oculares. No, implantes Oculares. oculares. Porque la vibración podría, si no está bien cicatrizada, tenemos que esperar un año para que haya una cicatrización de los implantes oculares, por ejemplo, ¿no? Uno de los que se presenta más frecuente es la cefalea. Pueden hacer una crisis, las personas que vienen con migraña y se le hace la terapia, pueden presentar en los primeros 3 días, por ese aumento de la vasculatura, pueden presentar una migraña. Pero no es una migraña diferente, de mayor intensidad ni nada, a las que presentan previamente. Y lo otro que aquejan es dolor en rodillas y tiene que ver por esa descompresión de la fascia, que empiezan a apoyar un poco más la pierna, el miembro que es corto funcional, la pierna corta funcional la empiezan a apoyar un poco más y eso puede generar algo de molestia en las rodillas. Doctor León. Doctor Wagner. Pacientes con hipertensión endocraniana normotensa, ¿se puede realizar? Sí, se puede realizar, no está contraindicada. Incluso, aunque nosotros acá en Colombia no lo hacemos mucho, sí hay un área dentro de la kinesiología que ellos miran el pulso del líquido cefalorraquídeo y lo que se sabe es que al mejorar el flujo sanguíneo cerebral también va a mejorar esa irrigación y ese flujo del líquido cefalorraquídeo. Entonces no es una contraindicación. El doctor Lluís decía que los implantes oculares, independientemente si es de cámara anterior o cámara posterior el implante, porque tienen diferentes comportamientos, cámara anterior es más delicado. Sí, por seguridad no tratamos implantes oculares hasta que no ha pasado mínimo un año después de la cirugía, cuando ya hay una consolidación de la cicatriz. Y aplicamos un protocolo un poquito diferente en esos casos. Pero incluso así, los pacientes que hemos tratado no hemos tenido desprendimientos de los implantes ni nada, pero por seguridad dejemos pasar, no importa si es cámara anterior o posterior, 12 meses después de la cirugía. Otra de las preguntas que me hacen es paciente que lo hayan intervenido quirúrgicamente a nivel de la columna, si es candidato para hacer la terapia. En ese caso también les digo que sí es candidato porque a pesar de tener unas estructuras que van a fijar los cuerpos vertebrales, el resultado de la terapia no es en sí propiamente por la masa, por el cuerpo vertebral, sino por la fascia y todo el tejido blando, cómo transmite y cómo va a ir liberando diferentes estructuras vasculares y nerviosas a otros niveles. Preguntan si con marcapaso hay alguna contraindicación. La respuesta es no. Hemos hecho muchos pacientes con marcapasos, con barras de Harrington, con implantes de cadera, con artrodesis, incluso a nivel de S3, S4, S5. Y como la terapia trabaja a nivel de tejidos blandos, esa es la belleza, no hay ninguna contraindicación en este caso. No aplicamos ninguna onda, ninguna corriente galvánica que pudiese alterar el marcapaso, por lo tanto no hay ninguna contraindicación. ¿Cuáles serían los códigos para solicitar el tratamiento? Cuando uno quiere solicitar un tratamiento, ¿con qué códigos se solicitan?
El código es 839200. Igual yo se los voy a dejar, en la, si quieren ustedes me escriben al correo y les envío porque con cada EPS no solamente sirve el código, sino que hay que escribir el código con toda la indicación de la terapia. Entonces podemos enviarles, pues como se registraron, podemos enviarles un correo con esa información del Y si código no, CUPS y cómo lo pueden escribir. si no aparece el código CUPS o con qué nombre lo busca uno para solicitarlo en las EPS. Tratamiento manipulativo osteopático, vibración, presión. ¿Se llena con MIPRES o se solicita así nomás? No tienen que llenar ningún MIPRES. 894102. No, mentira, ese no es. Ya se los ¿No? pongo, pero no hay que llenar ningún MIPRES. ¿Y se piden cuántas sesiones normalmente? Una sola sesión. Y para no poner al paciente a dar vueltas, en este momento únicamente lo estamos haciendo en el Hospital de San José y en el Hospital Infantil de San José. A través de 9 EPS tenemos ya nosotros contratadas a través de estas 2 IPS. 9 IPS a través, sí. 9. El diplomado dura el equivalente a 15 días, no sé si son 160, 170 horas lectivas, más algunas más de estudio autónomo. Ese sería el tiempo en el que dura el diplomado. Si en la página web ahí encuentran, alasprofilax.la, encuentran todo lo relativo al diplomado. Yo sí les invitaría, si tienen curiosidad, que para mí es lo más bonito a nivel vivencial, de experiencia, si ingresan a YouTube y ponen a Atlas Prophylax Latinoamérica y encuentran nuestro canal, tenemos 200 vídeos donde ven los pacientes separados por categorías, por patologías, y ahí pueden ver bueno, lo que los pacientes en 1 minuto o 2 minutos cuentan sobre su experiencia con esta terapia, sea migraña, sea fibromialgia, sea hernia discal, algunos operados. Si les interesa, pues pueden entrar. Ahí está el código CUPS. 936000. ¿Más preguntas por chat o audio? ¿Se podría tener otro webinar con algún ejemplo de paciente, con algo rápido que se pudiera hacer? Sí, claro que sí. Una de las cosas, digamos, que llama la atención para aquellos, acá veo al doctor Julián Olarte, él es un colega médico deportólogo, veo al doctor Jorge Mejía, deportólogo también. Una de las cosas que, digamos, de los resultados que he notado en algunos pacientes y unas pruebas que he hecho en consultorio es la mejoría en el salto, la potencia que puede ver uno en el post inmediato. Mejoran aproximadamente de 3 a 5 centímetros en salto vertical con Abalacó después de la terapia. Entonces, es interesante ese tipo pues de hallazgos también para el área no solamente del dolor, sino que también vemos que en otras áreas como deporte tiene esa mejoría. Me gustaría decir brevemente una cosa. Nosotros, bueno, yo soy de Barcelona, ¿no? De España, evidentemente fan del Barça. Yo atendí a algunos jugadores del Barça. Messi no le hace falta, creo que tiene bien el Atlas, seguramente. Y además cuando yo estaba ahí, pues él todavía no jugaba. Sí que hicimos el equipo, hicimos casi todos los jugadores del equipo de fútbol de la selección nacional de Alemania, y ellos tienen todo un estudio interno y se dieron cuenta que tuvieron una reducción del 80-85% de las lesiones no traumáticas, o sea, por sobrecarga, lesiones musculares que no tienen explicación. Ellos tienen que reportarlo a Sanidad y a la FIFA. Y se encontraron con que después de aplicar la terapia en los jugadores, las lesiones crónicas por sobrecarga, isquiotibiales, dolores crónicos y demás, esas mejoraron en un 85%, las traumáticas no, evidentemente, por los impactos jugando fútbol, pero eso es un ejemplo interesante, ¿no? En deporte, la mejoría del rendimiento es otra parte que nos gustaría también poder estudiar y evidenciar con potencia de salto y mejorías en la performance de varias cosas, ¿no? Pacientes con ataxias también le hemos hecho terapia y tenemos resultados interesantes. Ataxias que uno ve a la media hora después de la terapia realmente cómo cambia el patrón de marcha. Y lo que vemos nosotros, por ejemplo, sí, y se lo he dicho a Luis en varias oportunidades, es más o menos
2 pacientes de cada 10, es un milagro que para uno como médico dice, este resultado no lo esperaba de este paciente, y uno ve cómo rompe esa expectativa muchas veces, y son casos como el niño de la epilepsia que mencionó, casos como de una ataxia que llegó caminando al consultorio con todo el soporte, con esposo, bastón y demás, y se fue caminando sin ningún tipo de ayuda externa. Y es ahí muchas de las cosas que también a nosotros nos dan todo este otra área para investigar y seguir mirando qué más es lo que sucede desde el punto de vista molecular. Aquí estoy poniendo los especialistas. Aquí, aquí les dejé la web por si los que quieren ver. Además de Bogotá, tenemos en Medellín, en Neiva, ahorita de memoria no me acuerdo, en Bucaramanga, sí, en Bucaramanga. Claro, estamos concentrados En más en Villavicencio. O sea, la Villavicencio. mayoría estamos acá en Bogotá y algunas personas viajan a Bucaramanga, Medellín, Villavicencio, y ya, son esas. Y Neiva. Lo que no lo pusimos aquí en la presentación, pero lo que nosotros hicimos fue en todos los médicos de Latinoamérica hicimos una encuesta de satisfacción, qué tan contentos estaban en el diplomado. Les hacemos una encuesta final. La puntuación que nos dan del diplomado, estamos hablando de 10 años aquí en Latinoamérica o más, nos dan un 9.3 en promedio en todas las áreas. Calidad de la práctica, calidad de los profesores, calidad de los módulos, calidad de la información, calidad de la bibliografía, de la explicación, del concepto, la parte docente. Todo esto hemos ido perfeccionando y hoy en día tenemos un promedio de 9.3 sobre 10 en lo que es el diplomado, y años después, 2, 3, 4, 5, 6 años después, hacemos una encuesta de satisfacción respecto a qué tan satisfecho está el médico en resultados clínicos, a nivel pues a nivel humano, profesional, a nivel económico, de retorno de la inversión. Y los médicos, realmente también el promedio está alrededor de 9 o un poquito más en relación a lo que han obtenido con la terapia, ¿no? La terapia está alrededor de unos 400.000 pesos. Sí, está, valor EPS está a 400.000 pesos, valor particular está alrededor de 380.000 pesos. Y recuerden que se hace una sola vez en la vida, ¿no? A veces se tiende a decir, es que yo hago fisioterapia y me vale 30.000 pesos la sesión. Sí, pero usted tiene que hacer pues 20 sesiones en un año, en 2 años. Eso es una sola vez. Llegamos mucho más profundo y podemos desbloquear zonas en las que no se puede llegar con otras terapias, ¿no? Yo estoy buscando, ya encontré acá el video de la ataxia, voy a ver si logro compartírselos. Denme un segundito. Mientras tanto sigue hablando mientras yo lo busco aquí en el correo. Bueno, no, más que nada, pues esto, decir, pues, en esta web que les he puesto aquí en el chat, ahí encuentran la parte médica en detalle, testimonios de pacientes, el directorio de especialistas, la información del diplomado con la FUCS, etcétera, etcétera. Aquí pueden encontrar toda la información, y si quieren en YouTube también pueden ver testimonios muy, muy interesantes de pacientes, que son más de 200. ¿Cómo vas con el vídeo? Ya lo estoy acá buscando en el correo. Que sí sé que se lo compartí a unos colegas. Yo he hecho yo llevo 17 años con la terapia, ya hace años que no trato pacientes directamente, yo me dedico a la docencia y a otras cosas, pero yo he hecho entre 10, 12, 15 mil pacientes con terapia. Entonces puedo hablar digamos, pues de una experiencia de muchos casos clínicos. Y claro, lo que más sorprende a los médicos es que por más que uno explique la terapia y demás, cuando uno empieza a practicarlo con sus pacientes, los resultados que uno ve, no en todos, pero en una buena parte o una gran mayoría, son realmente sorprendentes. Incluso casos de personas pues, con patologías muy, muy invalidantes, de fibromialgias muy graves, síndromes dolorosos muy agudos, migraña. Tuve un caso, por ejemplo, de una migrañosa de 45 años sufriendo migraña, una mujer de 50 y pocos años, bogotana, todos los días tenía migraña diaria,
bueno, le hicimos la terapia, desapareció. 45 años de migrañas desaparecieron en nada, en una semana. Nunca más le volvieron. La seguí viendo 2, 3 años, nada. Un caso de clúster de migrañas en racimo, también un paciente con 40 años de evolución, 6 ataques diarios de clúster, de duración de 1 a 2 horas cada día por 6, son 6, 7 horas, no podía trabajar, totalmente inmovido. Hicimos la terapia y en pocos meses desaparecieron los clústeres. Al año y medio me vino a agradecer porque no se lo podía creer, ¿no? Entonces, claro, fue al neurólogo, el neurólogo no se lo explicaba, ¿no? Anécdotas así hay muchas, lo que nos interesa es la parte clínica y la parte de estudios. Los estudios valen plata, entonces eso a veces es lo que falta. Pero bueno, confiamos en poder seguir haciendo más estudios para aportar lo que nos interesa, que es medicina basada en la evidencia. Eso no es una terapia energética, sino es una terapia muy práctica. En el diplomado lo explicamos muy bien a nivel técnico, mecánico y demás, cómo funciona el equipo, cómo hay que aplicarla. Y lo más bonito es esto, son los resultados y las evidencias de que realmente pues, la terapia tiene un impacto maravilloso en todo lo que es el dolor crónico de origen no maligno. No, no me deja compartirlo. Bueno, pues lo No subimos me, a deja- YouTube. no me deja Déjelo compartir. para un siguiente webinar, doctor León. Sí, 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 señor. Para el siguiente se los pongo. Bueno, pues si no hay más preguntas, no sé, pues agradecerles la asistencia a todos. Ahí tienen la web, el mail, si lo pudieron escribir, por si están interesados o, bueno, y cualquier cosa, pues estamos a su disposición. Y yo personalmente agradecerle a la FUCS esta oportunidad, pues de explicar la terapia junto con el doctor León, pues a profesionales que estén trabajando pues para poder bajar este dolor crónico, ¿no? Pues que tanta gente padece. Muchas gracias, Luis, por todo, por toda la información, por colaborarme en toda la presentación, a todo el área de la FUCS, de educación continuada, todo el departamento que también nos ha ayudado en todo el proceso para poder dictar el diplomado a través de la FUCS. Muchísimas gracias. Y cualquier duda ya tienen los canales de comunicación. Que tengan una muy buena noche. Muy bien, felicitaciones, buena noche. Gracias a todos, buenas noches. Bueno. Chao.